Escribe en los comentarios desde qué país nos ves. No olvides suscribirte y darle like al video. Londres, 1 de enero de 1886. En una opulenta casa de Pimlico, el cuerpo sin vida de Thomas Bartlett yace en su cama. No hay signos de violencia, pero un olor químico y dulzón impregna la habitación. Cloroformo. Su joven y hermosa esposa, Adelaide, es la única testigo. Los médicos están desconcertados. La cantidad de veneno en su estómago debería haber quemado su garganta. Pero no hay rastro de ello. ¿Cómo pudo ser envenenado sin dejar una sola marca? Scotland Yard se enfrenta a un misterio imposible. Un crimen perfecto que desafiaría a la ciencia y la justicia, dejando una pregunta que resuena hasta hoy. ¿Fue Adelaide una asesina ingeniosa o la víctima de un pacto mortal? Londres, 1 de enero de 1886. El primer día del año nuevo amanece sobre Pimlico, con una niebla gélida que se aferra a las fachadas de estuco de las pulcras casas adosadas. Pero en el número 85 de Claverton Street, la promesa de un nuevo comienzo se ha hecho añicos. Dentro de un apartamento de clase media, yace el cuerpo sin vida de Thomas Edwin Bartlett, un próspero tendero de 40 años. Su esposa, Adelaide, una mujer joven y de belleza enigmática, es quien da la voz de alarma, pero su compostura es tan helada como la mañana londinense. El médico de la familia, el doctor Alfred Leach, es llamado a la escena. Encuentra a Thomas acostado pacíficamente de espaldas, sin signos visibles de lucha o violencia. No hay marcas, ni contusiones, ni indicios de una enfermedad prolongada. La escena es inquietantemente serena. Sin embargo, algo está mal. Un leve y peculiar olor, dulce y químico, flota en el aire del dormitorio. Un aroma que el doctor Leach no puede identificar de inmediato. Adelaide relata una historia confusa sobre un repentino malestar de su esposo durante la noche. Una convulsión que cesó tan rápido como comenzó, dejándolo inmóvil. Su relato es tranquilo, casi distante, lo que despierta una sutil inquietud en el doctor. Poco después, llega el padre de Thomas, Edwin Bartlett Sr., un hombre devastado por la noticia. A diferencia del doctor Leach, la sospecha de Edwin es inmediata y visceral. La relación de su hijo con Adelaide siempre le había parecido extraña, antinatural. Ahora, al ver a su hijo muerto en circunstancias tan inexplicables y a su nuera tan extrañamente serena, la duda se convierte en una certeza punzante en su mente. Insiste en que algo nefasto ha ocurrido. Presionado por la insistencia del padre y su propia perplejidad profesional, el doctor Leach se niega a firmar el certificado de defunción. La causa de la muerte es un misterio. La única forma de desentrañar la verdad que yace en el silencio de esa habitación es mirar dentro del propio cuerpo de Thomas. Se ordena una autopsia, un procedimiento que en la época victoriana se reservaba para las muertes más sospechosas. Mientras los forenses se preparan para su lúgubre tarea, una pregunta flota en el aire viciado de la casa de Pimlico. ¿Thomas Bartlett murió por causas naturales o fue víctima de un veneno tan sutil y terrible que desafiaba la detección inicial? El misterio del cloroformo de Pimlico acababa de comenzar. Para comprender la tragedia en Claverton Street, debemos retroceder en el tiempo y desentrañar el enigma que era Adelaide Blanche de la Tremouille, o como se la conocería, Adelaide Bartlett. Su historia no comienza en las brumosas calles de Londres, sino en la soleada Orleans, Francia, alrededor de 1855. Desde el principio, su vida estuvo envuelta en un velo de secreto y especulación. Se decía que era la hija ilegítima de un noble francés y una dama inglesa.
un rumor que la seguiría toda su vida, marcándola con el estigma de la ilegitimidad en una sociedad obsesionada con el linaje y la respetabilidad. Criada en un convento, su educación fue refinada pero aislada, moldeando a una joven inteligente y reservada, con una percepción aguda del mundo, pero poca experiencia práctica en él. Su camino se cruzaría con el de la familia Bartlett de una manera profundamente inusual. Edwin Bartlett Sr., el mismo hombre que ahora sospechaba de ella, la conoció cuando era apenas una adolescente. Quedó tan cautivado por su belleza y su porte que se convirtió en su benefactor, supervisando su educación y finalmente llevándola a Inglaterra. Este patrocinio era extrañamente intenso, casi posesivo. La instaló en un internado y la visitaba con frecuencia, una relación que desdibujaba las líneas entre un guardián y algo más. Fue Edwin Sr. quien orquestó su futuro, decidiendo que la joven Adelaide, con apenas 20 años, se casaría con su hijo, Thomas, un hombre 12 años mayor que ella. Thomas era un hombre de negocios exitoso, pero socialmente torpe, y con ideas muy peculiares sobre la vida y el matrimonio. Para Adelaide, una extranjera joven, y sin conexiones en una Inglaterra rígida y patriarcal, la propuesta era menos un romance que una transacción. Le ofrecía seguridad, un apellido respetable y un lugar en la sociedad. ¿Pero a qué costo? Fue arrancada de su entorno y trasplantada a un matrimonio arreglado con un hombre que apenas conocía, todo bajo la atenta y controladora mirada de su suegro. Este trasfondo es crucial. Adelaide no era una típica esposa victoriana. Era una forastera, una mujer cuya identidad misma era una construcción, un misterio. Su pasado la había preparado para ser observadora, para adaptarse, para sobrevivir en un mundo que no era el suyo. Esta capacidad de adaptación, esta inteligencia silenciosa, sería vista por algunos como una virtud y por otros, a la luz de la muerte de su esposo, como la marca de una mente calculadora y peligrosa. El matrimonio entre Adelaide y Thomas Bartlett fue, desde su concepción, una construcción artificial. No nació del afecto mutuo, sino de la voluntad de Edwin Bartlett Sr. Una vez casados, la extrañeza que rodeaba su unión no hizo más que profundizarse, convirtiendo su hogar en un escenario de tensiones psicológicas y acuerdos insólitos. Thomas, a pesar de ser un hombre de negocios pragmático, albergaba creencias profundamente excéntricas sobre las relaciones humanas, influenciado por las corrientes de pensamiento mesmerista y espiritualista de la época. Creía firmemente que la unión carnal era un acto degradante que corrompía la pureza del espíritu. Por ello, impuso a su joven esposa un pacto extraordinario. Su matrimonio sería puramente platónico. No habría intimidad física. Su conexión sería espiritual, una unión de mentes por encima de los deseos del cuerpo. Durante los primeros 10 años de su matrimonio, este pacto se mantuvo, al menos según los testimonios posteriores. Vivían juntos como compañeros de casa, no como marido y mujer. Adelaide, atrapada en esta unión sin amor y sin afecto físico, se convirtió en una prisionera en una jaula de oro. Su vida estaba controlada por las excentricidades de su marido. Thomas sufría de varias dolencias, algunas reales, otras posiblemente imaginarias, incluyendo una extraña aflicción dental que le causaba un dolor considerable, y la pudrición de sus dientes. Adelaide asumió el papel de enfermera y cuidadora, una constante a su lado, atendiendo sus necesidades mientras sus propias necesidades emocionales y físicas eran completamente ignoradas. Este arreglo antinatural,
plantea preguntas psicológicas profundas. ¿Aceptó Adelaide pasivamente este pacto como una esposa victoriana obediente, o encontró en él una forma de mantener su autonomía en un matrimonio que no había elegido? ¿Fue víctima de un esposo controlador con ideas delirantes? ¿O fue una participante astuta que comprendió que jugar este papel le otorgaba una cierta libertad y poder dentro de la relación? La dinámica era enfermiza. Thomas la adoraba como un ideal, un ser etéreo que no debía ser mancillado, mientras que al mismo tiempo la negaba como mujer. Este entorno de represión emocional y aislamiento social creó un caldo de cultivo para el descontento y el secreto. La fachada de respetabilidad de la clase media ocultaba una realidad doméstica profundamente disfuncional, un pacto que desafiaba todas las convenciones y que, inevitablemente, estaba destinado a romperse de la manera más dramática posible. En el sofocante y estéril ambiente del matrimonio Bartlett, la llegada de una tercera persona fue como una ráfaga de aire fresco, una que pronto se convertiría en un torbellino. En 1885, la pareja conoció al reverendo George Dyson, un joven y apuesto ministro wesleyano de 27 años. Dyson era todo lo que Thomas Bartlett no era: joven, elocuente, apasionado y lleno de vida. Rápidamente se convirtió en un visitante habitual en el hogar de Pimlico, entablando una amistad con ambos. Sin embargo, era evidente para cualquier observador que su conexión más profunda era con Adelaide. Pasaban horas juntos, discutiendo sobre literatura, poesía y teología. Para Adelaide, aislada en su matrimonio platónico, Dyson representaba una conexión intelectual y emocional que le había sido negada durante una década. Era alguien que la veía, que escuchaba sus pensamientos y valoraba su inteligencia. Lo que hace que esta relación sea tan fascinante y, en última instancia, tan sospechosa, es la actitud de Thomas Bartlett. Lejos de sentir celos, Thomas no solo aprobó, sino que fomentó activamente la creciente intimidad entre su esposa y el joven reverendo. Los dejaba solos durante largos períodos, los animaba a pasear juntos e incluso, según afirmaría Dyson más tarde, llegó a hacer una propuesta asombrosa. Supuestamente, Thomas le dijo a Dyson que, a su muerte, deseaba que él se casara con Adelaide y cuidara de ella. Esta bendición del marido creó un triángulo amoroso sancionado y profundamente perverso. ¿Cuáles eran los motivos de Thomas? ¿Era un acto de generosidad retorcida? ¿Un intento de vivir vicariamente a través de la felicidad de su esposa? ¿O era una manipulación más oscura? ¿Un juego psicológico del que solo él conocía las reglas? Para el reverendo Dyson, esta situación era embriagadora y peligrosa. Se estaba enamorando de una mujer casada, con el aparente consentimiento de su esposo. Su juicio, nublado por la emoción y la extrañeza de la situación, comenzó a fallar. La relación se intensificó, y con ella, la dependencia de Adelaide en él. Fue entonces cuando ella le hizo una petición que cruzaría una línea fatal. Se quejó de que Thomas, en sus momentos de dolor, se volvía violento, y que ella necesitaba un sedante para calmarlo y protegerse. Le pidió a Dyson que, usando sus conexiones, le consiguiera una cantidad sustancial de cloroformo líquido puro. Sin cuestionar completamente el pretexto, el enamorado reverendo obedeció. Compró el veneno, el mismo que pronto sería encontrado en el estómago de un hombre muerto. El año 1885 se cernía sobre el hogar de los Bartlett como una niebla densa y enfermiza. La salud de Thomas, que nunca había sido robusta, comenzó a deteriorarse de una manera alarmante y extraña. No se trataba de una simple tos o un resfriado persistente.
Sus dolencias eran bizarras, casi teatrales. Se quejaba de una parálisis progresiva en las piernas, de espasmos incontrolables, y lo más perturbador de todo, de que sus dientes se aflojaban y caían sin causa aparente. Su boca, según sus propias palabras, se sentía como si estuviera llena de mercurio, una descripción que helaba la sangre y desconcertaba a los médicos. Adelaide, con una devoción que rozaba lo obsesivo, se convirtió en su enfermera a tiempo completo. Día y noche, se mantenía a su lado, administrando remedios, aplicando compresas y escuchando sus interminables lamentos. Para el mundo exterior, era la imagen de la esposa abnegada. Pero bajo la superficie de esta aparente piedad, crecía una dinámica de poder inquietante. El doctor Alfred Leach, el médico de la familia, visitaba la residencia de Pimlico con una frecuencia cada vez mayor, pero cada visita lo dejaba más perplejo. No encontraba una causa orgánica clara para la mayoría de los síntomas de Thomas. Sus diagnósticos tentativos iban desde la dispepsia nerviosa hasta la hipocondría severa, sugiriendo que la mente de Thomas podría estar creando sus propias aflicciones físicas. Sin embargo, la angustia del hombre era innegablemente real. Adelaide parecía aceptar el diagnóstico de enfermedad mental, a menudo discutiendo con el doctor Leach sobre la fragilidad del estado anímico de su marido. Pero, ¿era esta una aceptación genuina o una conveniente cortina de humo? ¿Estaba Thomas Bartlett realmente enfermo de la mente o estaba siendo víctima de un envenenamiento lento y metódico, uno que imitaba los síntomas de la neurosis para desviar toda sospecha? La casa se convirtió en un laboratorio de sufrimiento. Cada nuevo síntoma era una pieza más en un rompecabezas macabro. Mientras Adelaide medía dosis y registraba las quejas de su marido, el joven reverendo George Dyson se convertía en un visitante aún más asiduo, ofreciendo consuelo espiritual. Pero el consuelo que ofrecía y el que recibía pronto trascendería los límites de lo platónico, añadiendo una capa de tensión insoportable a un hogar que ya se estaba pudriendo desde dentro. La relación entre Adelaide Bartlett y el reverendo George Dyson había cruzado un umbral invisible. Ya no era simplemente la esposa de un feligrés enfermo y su consejero espiritual. Se había convertido en una alianza íntima, tejida con secretos susurrados y miradas cargadas de significado. Fue en este nexo de confianza y afecto donde Adelaide comenzó su siniestra campaña. Un día, con la seriedad de quien comparte una carga insoportable, le confesó a Dyson que Thomas se había vuelto una amenaza, no solo para sí mismo, sino también para ella. Afirmaba que su marido, en sus delirios, la acosaba, y que ella necesitaba un medio para calmarlo, para protegerse. Su petición fue directa y escalofriante. Necesitaba veneno. No cualquier veneno, sino uno específico y potente. El reverendo Dyson, un hombre de fe y hasta entonces de moral intachable, se encontró atrapado en una red de manipulación psicológica. Adelaide no le pidió que cometiera un asesinato. Le presentó la situación como un acto de autodefensa, una medida desesperada para controlar a un hombre mentalmente inestable. Jugó con su compasión, su afecto por ella, y quizás su ingenuidad. Le habló de cianuro de potasio y luego de cloroformo, describiéndolos no como armas, sino como sedantes, como herramientas para inducir un sueño pacífico y protector. Dyson, visiblemente atormentado, accedió. Su conciencia libraba una batalla perdida contra la influencia de Adelaide. Comenzó un peregrinaje clandestino por las farmacias de Londres. Bajo pretextos endebles, como la necesidad de un producto para quitar manchas de la ropa, intentó adquirir las sustancias.
Fue rechazado en varias ocasiones. Los farmacéuticos victorianos, aunque operaban en una era menos regulada, eran cautelosos con la venta de venenos tan notorios. Cada negativa aumentaba la presión de Adelaide y la desesperación de Dyson. Él era ahora un cómplice, un peón en un juego, cuyas reglas y objetivo final solo parecían claros para Adelaide. La búsqueda no era solo de una sustancia química, era la búsqueda de un método, de una solución definitiva al problema de Thomas Bartlett. Y George Dyson, el hombre de Dios, se había convertido en el instrumento profano para encontrarla. Tras varios intentos fallidos y la creciente impaciencia de Adelaide, George Dyson refinó su estrategia. En lugar de pedir venenos de forma directa, se centró en el cloroformo, una sustancia que, aunque peligrosa, tenía usos domésticos más plausibles. Para evitar levantar sospechas en un solo establecimiento, visitó 3 farmacias distintas en un corto periodo. En cada una, compró una pequeña botella, una onza aquí, otra allá. Su historia era siempre la misma. Era para uso externo, un remedio para calmar los nervios de un amigo enfermo. Su atuendo de clérigo le otorgaba un aura de respetabilidad, que finalmente venció la reticencia de los boticarios. Al final de su macabro recorrido, Dyson había acumulado una cantidad significativa. 4 botellas de cloroformo líquido, un volumen letal en las manos equivocadas. Le entregó el veneno a Adelaide. Según el testimonio posterior de Dyson, ella le explicó el supuesto propósito de la sustancia con una calma escalofriante. Le dijo que Thomas sufría de espasmos internos tan severos que solo la aplicación de cloroformo directamente sobre la lengua podía proporcionarle alivio. Era una afirmación médicamente absurda. Cualquier médico de la época sabía que administrar cloroformo líquido por vía oral de esa manera sería fatal y causaría quemaduras químicas severas. Pero Dyson, ya sea por una fe ciega en Adelaide o por un miedo paralizante a las consecuencias de su propia complicidad, no cuestionó la explicación. Aceptó la historia, entregó las botellas y selló su participación en la tragedia que se avecinaba. Esas 4 pequeñas botellas de cristal se convirtieron en una presencia ominosa en el apartamento de Pimlico. Descansaban en un cajón o en un estante, esperando su momento. Mientras el Dr. Leach continuaba sus visitas, ajeno a la conspiración que se desarrollaba bajo su nariz y diagnosticando a Thomas con dolencias nerviosas, el verdadero remedio, la solución final de Adelaide, ya estaba en la casa. La tensión era palpable. Cada tos de Thomas, cada quejido, parecía acercar el momento en que una de esas botellas sería descorchada. El plan había pasado de la concepción a la adquisición. Solo faltaba el último y definitivo paso: la administración. La noche del 31 de diciembre de 1885 marcó el final de un año y, trágicamente, el final de la vida de Thomas Bartlett. La atmósfera en el apartamento de Pimlico era pesada, cargada con la tensión acumulada de meses de enfermedad, secretos y veneno oculto. Según el relato posterior de Adelaide, la velada transcurrió con una extraña normalidad. Cenaron juntos. Thomas, a pesar de sus dolencias, consumió una cena sustanciosa de arenques, cordero, verduras y un pastel de carne, regado con vino. Más tarde, Adelaide le preparó un poco de brandy y un pastel de carne picada, antes de que se retirara a la cama alrededor de las 10 de la noche. El Dr. Leach había visitado ese mismo día, encontrando a Thomas de buen humor, incluso jovial. Nada parecía presagiar la inminente catástrofe. Adelaide afirmó que, debido al supuesto comportamiento errático
y las insinuaciones de su marido, había adoptado la costumbre de no compartir la cama con él. Esa noche, como muchas otras, preparó un lecho improvisado para sí misma, en una tumbona al pie de la cama de Thomas. Le leyó un poco, como era su costumbre, hasta que él se durmió. Luego, ella misma se acomodó para pasar la noche, una guardiana vigilante a pocos metros de su marido enfermo. Las horas pasaron en la quietud de la noche londinense, mientras la ciudad se preparaba para recibir el año nuevo. El silencio en la habitación solo era roto por la respiración de los durmientes. Pero al amanecer del 1 de enero de 1886, el silencio se volvió permanente. Alrededor de las 8 de la mañana, Adelaide se despertó. Según su versión, extendió la mano para tocar el pie de su marido y lo encontró frío, anormalmente frío. Se acercó a la cama y lo encontró inmóvil, sin vida. Su primera acción fue correr en busca de ayuda, alertando a la casera y enviando un recado urgente al Dr. Leach. Cuando el médico llegó, encontró una escena extraña. Thomas Bartlett yacía muerto en su cama, sin signos visibles de lucha o violencia. Pero en la mesita de noche, junto a un vaso, el Dr. Leach notó un olor peculiar, un aroma químico, dulce y penetrante, que no debería estar allí. El misterio del cloroformo de Pimlico estaba a punto de estallar. La madrugada del 1 de enero de 1886 rompió el silencio del número 85 de Claverton Street con un grito ahogado. No fue un alarido de pánico, sino una llamada extrañamente controlada. Adelaide Bartlett, vestida con su camisón, apareció en la puerta de la habitación de su casera, la señora Doggett. Sus palabras, pronunciadas con una calma que helaba la sangre, se convertirían en el epicentro del misterio. «Señora Doggett, venga rápido. Creo que el señor Bartlett ha muerto». La casera, junto con una sirvienta, corrió a la habitación. La escena que encontraron era macabra y surrealista. Thomas Bartlett yacía de espaldas en la cama, inmóvil. No había signos de lucha, ni desorden. La habitación estaba impecable. Sobre la repisa de la chimenea, una copa de vino, un trozo de pastel y un frasco de medicina. A primera vista, parecía una muerte pacífica, un hombre que se había deslizado hacia la eternidad mientras dormía. Adelaide relató su versión de los hechos. Se había despertado alrededor de las 4 de la mañana, y al extender la mano, sintió el cuerpo de su marido extrañamente frío y rígido. Afirmó que había estado durmiendo en una butaca al pie de la cama, como era su costumbre para no molestarlo. El doctor Alfred Leach, el médico de la familia, fue convocado de inmediato. Al llegar, confirmó la muerte de Thomas. Sin embargo, algo no encajaba. La postura del cuerpo, la lividez, la ausencia total de cualquier síntoma previo a una muerte súbita. Todo era anómalo. Dr. Leach notó un extraño olor en la habitación, un aroma dulce y químico que no pudo identificar de inmediato. Al examinar más de cerca el cuerpo, no encontró marcas, ni heridas, ni signos de violencia. Pero la serenidad de Adelaide lo perturbaba profundamente. No había lágrimas, solo una compostura férrea, casi antinatural para una viuda reciente. Ella le contó al doctor que Thomas sufría de dolencias internas y que a menudo tomaba remedios para dormir. La explicación parecía plausible, pero la intuición de Leach le gritaba que estaba frente a algo más siniestro. La causa de la muerte era un enigma. Presionado por la extraña atmósfera y la falta de una explicación clara, el Dr. Leach se negó a firmar el certificado de defunción. Insistió en que era necesaria una autopsia, una decisión que transformaría una tragedia doméstica en un escándalo nacional.
El 2 de enero, el cuerpo de Thomas Bartlett fue trasladado a la morgue para ser examinado por el doctor Thomas Stevenson, un analista del Ministerio del Interior y uno de los toxicólogos más respetados de la época victoriana. Lo que comenzó como un procedimiento estándar para determinar una causa de muerte no concluyente, pronto se convirtió en un descubrimiento médico sin precedentes y aterrador. Externamente, el cuerpo de Thomas no ofrecía pistas. No había signos de asfixia, ni marcas de agujas, ni hematomas. Parecía un hombre perfectamente sano que simplemente había dejado de existir. Pero el verdadero horror esperaba en su interior. Cuando el doctor Stevenson abrió la cavidad abdominal, un olor abrumadoramente potente y antiséptico llenó la sala. Era inconfundible: cloroformo. Al examinar el estómago, el experimentado patólogo quedó perplejo. El órgano no solo contenía trazas de la sustancia, estaba literalmente lleno de una cantidad masiva de cloroformo líquido, sin diluir. La cantidad era tan grande que Stevenson la describió como algo nunca antes visto en los anales de la toxicología. El cloroformo es un químico extremadamente volátil y corrosivo. Si se ingiere, causa un dolor insoportable y una quemazón instantánea en la garganta y el esófago, provocando un reflejo de tos y vómito violento e inmediato. Nadie, razonó Stevenson, podría tragar voluntariamente tal cantidad sin una lucha tremenda, sin dejar evidencia de corrosión en la boca y la garganta. Sin embargo, la garganta y el esófago de Thomas Bartlett estaban completamente intactos, prístinos. Era una contradicción médica imposible. ¿Cómo podía un hombre tener el estómago lleno de fuego líquido, como lo describió un periódico, sin que una sola gota quemara el conducto por el que había pasado? No había una explicación lógica. No podía haberlo ingerido mientras estaba consciente. Tampoco parecía haber sido forzado. La única teoría, tan fantástica como aterradora, era que el cloroformo había sido introducido en su estómago mientras estaba profundamente dormido o inconsciente por otros medios. La causa oficial de la muerte fue registrada como envenenamiento por cloroformo. Pero esta conclusión no resolvía el misterio. Al contrario, lo profundizaba hasta un abismo insondable, transformando la silenciosa muerte de Pimlico en un rompecabezas diabólico. Con el veredicto de la autopsia, el caso de Thomas Bartlett pasó de ser una tragedia familiar a una investigación de asesinato de alto perfil. Las paredes del número 85 de Claverton Street ya no albergaban solo el duelo, sino también la sospecha. Scotland Yard, el corazón de la investigación criminal británica, fue notificado de inmediato. El inspector Frederick Marshall, un detective experimentado y metódico, fue asignado al caso. Su tarea era desentrañar el imposible nudo médico que el doctor Stevenson había presentado. Un hombre envenenado, sin rastro, de cómo el veneno había entrado en su cuerpo. Marshall y su equipo comenzaron a trabajar sistemáticamente, tratando la casa de los Bartlett no como un hogar, sino como la escena de un crimen. Cada objeto, cada carta y cada frasco fue examinado. Entrevistaron a la servidumbre, a los vecinos y a la casera, la señora Doggett, construyendo un perfil de la extraña dinámica del hogar. La imagen que emergía era la de un matrimonio atípico, marcado por las excentricidades de Thomas y la enigmática devoción de Adelaide, todo bajo la constante y desconcertante presencia del reverendo George Dyson. La investigación se centró rápidamente en el origen del cloroformo. Los detectives recorrieron las farmacias y droguerías de Londres, una tarea ardua en una época con pocos registros. Sin embargo, su perseverancia dio frutos.
descubrieron que George Dyson, el joven pastor metodista, había realizado varias compras de cantidades significativas de cloroformo en las semanas previas a la muerte de Thomas. La primera compra fue pequeña, pero las siguientes fueron inusualmente grandes. Cuando fue interrogado, Dyson afirmó que lo usaba como un remedio casero para dolencias internas. Una explicación débil que no convenció a los curtidos detectives. El foco de la investigación se estrechó implacablemente sobre dos personas: la viuda Serena, Adelaide Bartlett, y su consejero espiritual, el reverendo George Dyson. ¿Eran amantes? ¿Cómplices? ¿Había sido Adelaide la mente maestra, manipulando a un joven clérigo enamorado para que le proporcionara el arma del crimen? Scotland Yard sentía que la solución estaba en la relación entre ellos dos, un triángulo amoroso y mortal que había culminado en una noche de silencio y veneno. La presión aumentaba, y cada nueva pieza de evidencia parecía apretar más la soga alrededor de la pareja. Sintiendo el cerco de Scotland Yard cerrarse a su alrededor, el reverendo George Dyson tomó una decisión que cambiaría el curso de la investigación. Decidió cooperar plenamente, o al menos aparentarlo. En su declaración formal al inspector Marshall, Dyson tejió una historia que lo presentaba como una figura trágica, un peón inocente atrapado en la compleja red de los Bartlett. Su testimonio fue una mezcla de devoción, ingenuidad y, crucialmente, acusación. Dyson confesó su profundo afecto por Adelaide, pero insistió en que su relación era puramente platónica, guiada por el extraño deseo del propio Thomas Bartlett. Según Dyson, fue Thomas quien lo animó a cuidar de Adelaide, quien le pidió que se convirtiera en su protector e incluso en su futuro esposo después de su muerte, la cual, según él, Thomas creía inminente. Fue una narrativa diseñada para pintar a Thomas como un mártir excéntrico y, asimismo, como un obediente servidor de su voluntad. Luego vino la parte más condenatoria. Dyson admitió haber comprado el cloroformo, pero declaró que lo hizo bajo la expresa petición de Adelaide. Ella le había dicho, según su testimonio, que Thomas sufría de terrores nocturnos y espasmos, y que una pequeña cantidad de la sustancia en un pañuelo le ayudaba a calmarse y dormir. Él, confiando ciegamente en ella, había accedido a conseguir el químico, sin sospechar nunca de sus posibles usos letales. Su relato posicionaba a Adelaide como la única persona con el motivo, el medio y la oportunidad. Sin embargo, los detectives de Scotland Yard notaron grietas en su historia. ¿Por qué comprar tanto cloroformo para una dolencia menor? ¿Por qué en diferentes farmacias, como si intentara ocultar sus acciones? Su nerviosismo era palpable, y su descripción de una relación puramente espiritual con una mujer joven y atractiva, cuyo marido le había dado su bendición, sonaba a una fantasía conveniente. La contradicción más flagrante fue su afirmación inicial de que el cloroformo era para su propio uso. Al cambiar su versión para implicar directamente a Adelaide, Dyson se salvaba a sí mismo, pero también se revelaba como un testigo poco fiable, alguien dispuesto a mentir para protegerse. Su testimonio, en lugar de aclarar el misterio, lo enredó aún más. ¿Era la verdad de un hombre manipulado o la coartada de un cómplice aterrorizado que intentaba desesperadamente desviar la culpa? El aire en la sala de la investigación del forense era denso, cargado con el peso de la sospecha y el hedor químico del cloroformo que parecía emanar de la propia historia. Para Adelaide Bartlett, el velo de viuda afligida se estaba desgarrando, revelando la fría silueta de una presunta asesina.
La evidencia, presentada con una solemnidad casi ritual, era una soga que se apretaba lentamente. Primero, el testimonio de los químicos que le vendieron el cloroformo, recordando su comportamiento tranquilo y su extraña petición. Luego, la declaración del reverendo George Dyson, un hombre roto por el escándalo y el miedo, quien admitió haber adquirido el veneno a petición de Adelaide bajo el pretexto de que era para su uso personal. Cada palabra que pronunciaba era un clavo más en el ataúd de la defensa de Adelaide. Pero el golpe de gracia provino del análisis post-mortem. El doctor Thomas Stevenson, un analista experto del Ministerio del Interior, subió al estrado y habló con una claridad escalofriante. En el estómago de Edwin Bartlett no había rastros de comida, solo una cantidad letal de cloroformo líquido. No inhalado, sino ingerido. Un hallazgo tan inusual que desconcertó a la comunidad médica. Stevenson afirmó que una dosis tan masiva habría causado una muerte casi instantánea. El jurado del forense no necesitó más. Su veredicto fue unánime y brutal: asesinato premeditado. La causa de la muerte fue veneno, administrado por Adelaide Bartlett. Y como cómplice, señalaron al reverendo George Dyson. La noticia estalló en la prensa londinense como una bomba. La viuda de Pimlico, la mujer de apariencia frágil y enigmática, era ahora una asesina a sangre fría a los ojos del público y de la ley. La maquinaria de la justicia victoriana, implacable y severa, se había puesto en marcha. Adelaide fue arrestada y llevada a la prisión de Holloway, su rostro pálido pero impasible ante las cámaras y los gritos de la multitud. El misterio de la habitación cerrada se había transformado en una acusación formal de asesinato, y el escenario estaba listo para uno de los juicios más sensacionales que la Inglaterra victoriana jamás presenciaría. El 12 de abril de 1886, las puertas del Old Bailey, el Tribunal Penal Central de Londres, se abrieron para dar comienzo a lo que la prensa ya había bautizado como el juicio del siglo. Una multitud morbosa se congregaba fuera, ansiosa por vislumbrar a los protagonistas de este drama mortal. Dentro, la atmósfera era eléctrica, una mezcla de solemnidad legal y expectación teatral. En el banquillo de los acusados, Adelaide Bartlett se sentaba sola. El reverendo George Dyson, en un giro inesperado, había sido absuelto de la acusación de asesinato antes del juicio. La corona había decidido convertirlo en su testigo estrella, una pieza clave para condenar a la mujer a la que una vez amó. La ausencia de Dyson a su lado dejaba a Adelaide completamente aislada, el único foco de la mirada penetrante de la corte. Vestida de negro riguroso, su rostro cubierto por un velo, parecía una figura trágica sacada de una novela gótica. Pero bajo el velo, sus ojos no mostraban pánico, sino una calma inquietante que muchos confundieron con arrogancia o frialdad. El fiscal, el procurador general Sir Charles Russell, era una figura imponente, conocido por su retórica agresiva y su habilidad para desmantelar a los testigos. Su discurso de apertura pintó un retrato devastador de Adelaide, una esposa infiel y manipuladora que sedujo a un hombre de Dios para que le consiguiera el veneno, y luego lo usó para liberarse de un matrimonio infeliz y un marido excéntrico. La narrativa de la fiscalía era simple, directa y venenosa. Adelaide quería la libertad y la fortuna de Edwin, y no se detuvo ante nada para conseguirlas. Frente a esta formidable acusación se encontraba Sir Edward Clarke, uno de los abogados defensores más brillantes de su época. Su tarea era monumental. No solo debía refutar la evidencia circunstancial, sino también luchar contra el prejuicio de una sociedad que ya había condenado a Adelaide
en la corte de la opinión pública. Mientras el fiscal exponía los hechos, Clark observaba al jurado. 12 hombres de la época victoriana, con sus rígidos códigos morales. Sabía que la batalla no se ganaría solo con hechos, sino con la persuasión, sembrando una duda tan profunda que la certeza de la culpa se volviera imposible. El juicio había comenzado y la vida de Adelaide Bartlett pendía de un hilo. El caso de la corona contra Adelaide Bartlett dependía de un pilar central, la ciencia. Pero fue precisamente este pilar el que comenzó a mostrar grietas bajo el peso de una pregunta imposible. La fiscalía llamó a su procesión de expertos médicos, liderados por el Dr. Alfred Leach, el médico que había atendido a Edwin en sus últimos días, y el Dr. Stevenson, el toxicólogo. Su testimonio confirmó la causa de la muerte: una dosis masiva de cloroformo líquido en el estómago. Sin embargo, cuando Sir Charles Russell, el fiscal, intentó establecer cómo Adelaide pudo haberlo administrado, se encontró con un muro de incertidumbre científica. El cloroformo líquido es una sustancia increíblemente irritante y volátil, con un sabor ardiente y un olor penetrante. Si se administrara a la fuerza a una persona consciente, provocaría una lucha violenta, tos, arcadas y quemaduras severas en la boca, la garganta y el esófago. El cuerpo de Edwin Bartlett no mostraba ninguna de estas señales. No había marcas de lucha, ni quemaduras, ni signos de que se hubiera resistido. La garganta estaba intacta. ¿Podría haberlo bebido voluntariamente? Los expertos lo consideraron casi imposible. El dolor habría sido insoportable, obligando a cualquiera a escupirlo de inmediato. ¿Se lo administró Adelaide mientras dormía? Esto también parecía improbable. El primer sorbo habría provocado un reflejo de ahogo inmediato, despertándolo violentamente. La fiscalía estaba atrapada en un dilema médico. Tenían el cuerpo, tenían el veneno, y tenían a la persona con el motivo y la oportunidad. Lo que no tenían era un método plausible. Se encontraron argumentando que Adelaide había logrado lo que la ciencia médica de la época consideraba imposible: hacer que un hombre ingiriera una cantidad letal de cloroformo líquido sin dejar rastro de violencia o quemaduras internas. Esta paradoja se convirtió en el corazón palpitante del juicio. No se trataba solo de si Adelaide lo hizo, sino de cómo pudo haberlo hecho. La ausencia de una respuesta clara era una brecha en la armadura de la fiscalía, una fisura de duda que la defensa estaba a punto de explotar y convertir en un abismo. Cuando Sir Edward Clark se levantó para comenzar su defensa, un silencio expectante cayó sobre el Old Bailey. No comenzó atacando a los testigos ni negando los hechos básicos. No negó que Adelaide tuviera el cloroformo, ni que su matrimonio fuera peculiar. En cambio, adoptó una estrategia de una brillantez asombrosa. Abrazó el misterio. Su argumento central fue una obra maestra de lógica inversa. Se dirigió al jurado y a los expertos médicos y planteó la pregunta que la fiscalía no podía responder. Si la ciencia no puede explicar cómo Edwin Bartlett pudo haber ingerido ese veneno sin dejar rastro, ¿cómo pueden ustedes, caballeros del jurado, estar seguros, más allá de toda duda razonable, de que fue asesinado? Clark no intentó proporcionar una teoría alternativa completa. En su lugar, utilizó el conocimiento de los propios expertos de la corona en su contra. Durante el contrainterrogatorio, llevó a los médicos, uno por uno, a admitir ante el tribunal que no existía ningún caso registrado en la historia de la medicina de alguien siendo asesinado de esa manera. Les hizo reconocer que el escenario del asesinato era, desde un punto de vista científico,
una imposibilidad práctica. Su tono no era de confrontación, sino de curiosidad intelectual compartida. ¿Está usted diciendo, doctor, preguntaba con calma, que esta mujer, sin formación médica, logró una hazaña que desconcertaría al cirujano más experimentado del mundo? Luego, sutilmente, introdujo la posibilidad del suicidio. Pintó a Edwin Bartlett como un hombre excéntrico, deprimido por su mala salud y con un interés morboso en las dolencias extrañas. Sugirió que, en un estado de desesperación, Edwin podría haber encontrado una manera de tragar el veneno él mismo, quizás superando el dolor con una determinación férrea. No necesitaba probarlo. Solo necesitaba que fuera una posibilidad plausible. Clark estaba transformando el mayor punto fuerte de la fiscalía, la extrañeza del crimen, en su mayor debilidad. Estaba argumentando que si la muerte no podía explicarse por los medios conocidos del asesinato, entonces no se podía descartar el suicidio o un accidente desconocido. Estaba pidiendo al jurado que no condenara a una mujer basándose en un milagro oscuro. La duda, una vez una pequeña fisura, se estaba convirtiendo en un cañón, y la balanza de la justicia comenzaba a inclinarse. El juicio de Adelaide Bartlett se había convertido en el nudo gordiano de la criminología victoriana. En el centro de la sala, no solo se juzgaba a una mujer, sino también a la propia lógica. 3 caminos se bifurcaban ante el jurado, cada uno más improbable y espinoso que el anterior. El primero era el suicidio. La defensa, a través de sus testigos, había pintado un retrato sombrío de Thomas Bartlett, un hombre atormentado por dolencias físicas y una profunda melancolía, con un historial de enfermedades extrañas y una mente que coqueteaba con la desesperación. ¿Podría él, en un acto final de autocompasión o locura, haberse administrado el cloroformo? Los expertos médicos sacudían la cabeza. Ingerir una dosis tan masiva de un líquido tan cáustico y volátil requería una determinación sobrehumana. El instinto de toser, de vomitar, el dolor ardiente e inmediato, harían casi imposible que un hombre consciente se tragara la cantidad encontrada en su estómago sin dejar rastro de lucha o quemaduras en la garganta. La teoría, aunque conveniente, se desmoronaba ante la fisiología más básica. El segundo camino era el accidente. Sir Edward Clarke, con su elocuencia característica, sugirió una tragedia de errores. Adelaide, una esposa devota siguiendo las extrañas instrucciones de su marido, intentando calmar su dolor con unas pocas gotas en un pañuelo, o quizás una dosis mínima mezclada con brandy. ¿Pudo haber calculado mal? ¿Pudo una pequeña cantidad, en su estado debilitado, haber provocado una reacción fatal e imprevista? Esta narrativa la presentaba como una víctima de la ignorancia médica y de la excentricidad de su esposo. Sin embargo, la enorme cantidad de veneno en el estómago de Thomas gritaba en contra de esta piadosa interpretación. No era una dosis terapéutica que salió mal, era una inundación letal. Y así quedaba el tercer camino, el más oscuro, el asesinato. La fiscalía tenía un motivo claro: la libertad de Adelaide y su relación con George Dyson. Tenían el arma, el cloroformo que ella misma había adquirido, pero se enfrentaban a un muro infranqueable: el cómo. Si Adelaide lo había forzado, ¿dónde estaban las marcas? Si lo había vertido por su garganta mientras dormía, ¿por qué no había quemaduras ni erosión en su esófago? El doctor Stevenson, el propio testigo estrella de la acusación, admitió que no podía explicarlo. El asesinato, tal como se presentaba, era una imposibilidad médica. El jurado se encontraba atrapado en un trilema infernal. Un suicidio improbable,
un accidente inverosímil o un asesinato imposible. La verdad parecía haberse evaporado, como el propio cloroformo, sin dejar rastro. La tensión en el Old Bailey era tan densa que podía cortarse con un bisturí. Los alegatos finales comenzaron, y el destino de Adelaide Bartlett pendía de las palabras de dos de los abogados más brillantes de Inglaterra. El fiscal, en su cierre, fue metódico y condenatorio. Tejió una red de evidencia circunstancial que, aunque no explicaba el cómo, pintaba un cuadro de premeditación. La compra secreta de múltiples botellas de cloroformo, la relación íntima y las cartas con el reverendo Dyson, las declaraciones contradictorias tras la muerte de su esposo. Para la corona, Adelaide era una actriz consumada, una viuda afligida en público y una manipuladora a sangre fría en privado. Su argumento era simple. Si se descartaba el suicidio y el accidente, solo quedaba el asesinato, sin importar cuán desconcertante fuera el método. Luego, Sir Edward Clarke se levantó para la defensa. Su actuación no fue solo un alegato, fue una obra maestra de la oratoria forense. En lugar de huir del misterio central, corrió hacia él. Su voz resonaba en la sala mientras martilleaba una y otra vez la pregunta que nadie podía responder. ¿Cómo llegó el cloroformo al estómago del difunto? Convirtió la mayor debilidad de la ciencia médica en el escudo más fuerte para su cliente. Retrató a Adelaide no como una asesina, sino como la esclava de un matrimonio perverso. Una mujer obligada a cumplir los caprichos de un marido controlador, hasta el final. La petición de cloroformo, argumentó, provenía de Thomas, no de ella. El jurado se retiró. Durante 2 horas, el destino de Adelaide se debatió a puerta cerrada. La prensa contenía la respiración, el público susurraba en los pasillos. Cuando regresaron, un silencio sepulcral cayó sobre la corte. El capataz se puso de pie, con el rostro impasible. En el cargo de asesinato, declaró con voz firme, declaramos a la acusada, no culpable. Un suspiro colectivo recorrió la sala, y Adelaide, pálida como un fantasma, se desmayó en el banquillo. Pero el capataz no había terminado. Añadió una coda que pasaría a la historia y sellaría para siempre el legado del caso. Aunque creemos que hay graves sospechas asociadas a la acusada y que no ha dicho toda la verdad. Fue un golpe doble que dejó a todos atónitos. Era una absolución, pero una manchada de duda eterna. Legalmente libre, pero moralmente condenada a los ojos de la sociedad. El veredicto no resolvió el misterio. Simplemente lo liberó de la sala del tribunal para que viviera para siempre en la infamia pública. Adelaide Bartlett salió por las puertas del Old Bailey como una mujer libre, pero la libertad era una jaula diferente. El veredicto, con su infame apéndice, la había absuelto de la horca, pero la había condenado a una vida de notoriedad. Se convirtió en un espectro en su propia existencia. La asesina de Pimlico, a la que la ley no había podido tocar. Cada rostro en la calle parecía juzgarla. Cada susurro parecía llevar su nombre. La prensa, que había festejado con los detalles escabrosos de su vida, ahora la acechaba, esperando un desliz, una confesión tácita, en un gesto descuidado. La absolución legal no le confirió la absolución social. Mientras tanto, el reverendo George Dyson, el otro pilar de este trágico drama, se desvaneció en la ignominia. Su carrera eclesiástica estaba en ruinas, su reputación hecha jirones. Su nombre quedaría eternamente ligado a un escándalo de adulterio y asesinato, sin importar el veredicto. Fue expulsado de su comunidad, un paria cuya fe y moralidad habían sido públicamente cuestionadas y destrozadas.
El precio de su afecto por Adelaide fue el olvido profesional y el ostracismo social. Para Adelaide, la herencia de Thomas, que ascendía a una suma considerable, le proporcionaba los medios para escapar. Y eso es precisamente lo que hizo. Tras el juicio, la mujer que había ocupado todos los titulares de Inglaterra comenzó un metódico proceso de borrado. Se cree que cambió su nombre, quizás más de una vez, y se mudó lejos del aire viciado de Londres. Los registros históricos se vuelven silenciosos. Las pistas se enfrían hasta desaparecer por completo. ¿Viajó a Estados Unidos, como algunos rumores sugerían? ¿O se recluyó en algún rincón tranquilo de la campiña inglesa, viviendo bajo un alias? No hay cartas, no hay registros, no hay avistamientos confirmados. Adelaide Bartlett, la mujer en el centro del misterio más desconcertante de la década, ejecutó su último y más exitoso acto. Desapareció. Se esfumó de la historia tan limpiamente como el cloroformo se había esfumado del esófago de su marido, dejando atrás solo un eco de preguntas sin respuesta y un silencio ensordecedor que perdura hasta nuestros días. Su desaparición fue, en sí misma, la admisión final de que nunca podría escapar de la sombra de la duda. El caso de Adelaide Bartlett no terminó con el veredicto ni con su desaparición. Simplemente se transformó. Pasó de ser un procedimiento legal a convertirse en una leyenda, un enigma inmortal en los anales del crimen. Durante más de un siglo, criminólogos, médicos y escritores de misterio han vuelto a visitar esa habitación en Pimlico, intentando desentrañar el nudo imposible que desconcertó a la ciencia victoriana. La pregunta central, ¿cómo lo hizo?, sigue flotando en el aire, generando teorías tan fascinantes como inverificables. Una de las hipótesis más persistentes sugiere que Adelaide administró el cloroformo en una cápsula de gelatina, lo que le permitiría a Thomas tragarlo sin el ardor inmediato, disolviéndose directamente en el estómago. Esta teoría, aunque ingeniosa, no explica completamente la ausencia total de irritación. Otra postula que ella usó sus conocimientos de hipnosis, aprendidos del Dr. Nichols, para poner a Thomas en un trance profundo antes de administrar el veneno, una idea que roza lo fantástico, pero que encaja con la extraña dinámica de la pareja. La teoría más directa, aunque problemática, es que lo anestesió hasta la inconsciencia con un paño, y luego vertió el líquido por su garganta, esperando que la muerte llegara antes de que las quemaduras fueran evidentes. El famoso cirujano de la época, Sir James Paget, encapsuló perfectamente la fascinación y la frustración del mundo médico. Se dice que comentó: «Ahora que ha sido absuelta por un jurado y no corre más peligro, debería decirnos, en interés de la ciencia, cómo lo hizo». Esta cita revela la verdad subyacente. Muchos de los que la observaron, incluso los que dudaban de su culpabilidad legal, creían que poseía un conocimiento secreto, una clave para el crimen perfecto. El legado del caso Bartlett es profundo. Se convirtió en un estudio de caso sobre las limitaciones de la evidencia forense y el poder de la duda razonable. Demostró que un jurado, enfrentado a una imposibilidad científica, no puede condenar, incluso cuando la sospecha es abrumadora. Al final, el misterio de Pimlico no reside en encontrar una respuesta definitiva, sino en la escalofriante perfección de su ambigüedad. La verdad se fue a la tumba con Adelaide Bartlett, donde quiera que esté. Nos dejó no con una solución, sino con un eco eterno. La historia de un veneno sin rastro, un motivo claro, un método imposible, y una mujer que se llevó el secreto al silencio, convirtiendo su crimen o su tragedia
en una obra de arte del misterio.